El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, llevo 3 años viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año, yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, la paciencia de Dios, Señor, déjala todavía este año. Así Jesús hace hablar al viñador, una parábola en la que Jesús nos exhorta a no desconfiar de la salvación de nadie, a no cansarnos de pedir si vemos que alguien no está por buen camino. ¿Qué hubiera pasado con el hijo pródigo si el padre se hubiera impacientado? Si no lo hubiera, entre comillas, dejado irse. Quizás si hubiera salido en busca de él y a la fuerza hubiera intentado hacerlo volver, hubiera sido imprudente. El hijo no habría querido volver, se habría resistido y peor. Pero el padre del hijo pródigo permite, con todo el dolor de su corazón, que su hijo se vaya. ¿Cuánto sufriría? Pero también cuánto oraría el padre del hijo pródigo, cuánto, para que su hijo vuelva a mejores sentimientos. Y efectivamente, pasa el tiempo, y ese hombre oraría por su hijo, y el hijo pródigo recapacita y vuelve. Esta es la oración del viñador: déjala todavía este año. Es lo que diría el padre del hijo pródigo a Dios: Señor, todavía no, a mi hijo espéralo, tú puedes cambiarlo. Es la misma historia de la samaritana. 7 maridos había tenido esa mujer y no estaba tranquila en su conciencia. ¡Cuánto pecado! ¿Qué hubiera pasado si Dios le hubiera mandado un castigo? No se habría salvado. Pero Dios permite 7 en su vida embarrarse en tanto pecado. Y la paciencia de Dios, hay que leer el Evangelio de San Juan, el diálogo de Jesús con la samaritana. Con qué delicadeza Jesús la llama a mejores sentimientos, con qué delicadeza, y la hace volver en sí. Y esa mujer de pecadora descubre a Dios y su vida cambia. La samaritana, también la Magdalena,
también Zaqueo, ladrón, un ladrón de guante blanco, y entra Jesús. Después de mucho tiempo de pecado de Zaqueo, entra Jesús en su casa y Zaqueo: Señor, si he robado a alguien, mira, estoy arrepentido. Y para que veas que estoy arrepentido de verdad, si a uno le he robado uno, le he robado, digamos, 100, le voy a devolver 400. Ya no quiero la vida de pecado. ¿Qué quiere decir eso? La paciencia de Dios. La paciencia de Dios que misteriosamente permite el pecado de muchos para, luego, después de un tiempo, una gracia, y consigue que cambien de corazón. Señor, déjala todavía este año, a ver si da fruto. Y dieron fruto estos hombres. Y aquí el Señor por eso nos exhorta a orar. Cuando veas pecado a tu alrededor, veas malos ejemplos, no se trata de renegar, no. Un cristiano lo que busca es, cuando ve el mal a su alrededor, lo que le toca es orar, pedir, y también otra cosa es escarmentar. Porque viendo, ¿no?, a los demás el punto a que han llegado, eso es solamente muchas veces consecuencia de unos pasos que han dado. Si voy por la carretera a Yura y sigo por esa carretera, voy a llegar a Juliaca. Igual, si mucha gente llega a un punto de pecado como Zaqueo, la samaritana, la Magdalena, el hijo pródigo, han recorrido un camino. Para no llegar a ese punto no hay que tomar ese camino, el camino del pecado. Nos toca a nosotros no introducirnos en ese camino. La vida de los santos también, si llegan a una gran santidad, es que llevan un camino, y el camino es totalmente opuesto al del pecado. Una vida de oración, una vida entregada a las obras de caridad, una vida rodeada de un ambiente de santidad, de oración. Claro, luego llegan a ser santos. Una familia empapada de un ambiente santo, pues eso lleva a la santidad. Dios nos tiene paciencia. Si Dios no tuviese paciencia, ¿quién estaría aquí para contarlo? Ninguno de los que estamos aquí, se los digo, ninguno. Dios tiene paciencia porque es Padre. Es un Padre, un Padre que ama con un corazón de madre. Por eso no se cansa. Pero también, por otra parte, aunque aquí la parábola ves la exhortación, déjala todavía este año, también al principio hay una advertencia muy paternal, más que paternal, muy de padre. Un padre, así lo conocemos más o menos todos, un padre es capaz de tomar una decisión enérgica. Y aquí Jesús dice, si no os convertís, todos pereceréis. 2 veces dice Jesús esta sentencia. ¿Ustedes creen que esos galileos que fueron así castigados por Pilato, esa muerte tan cruel que padecieron,
¿Lo padecieron porque eran más pecadores que los demás? Dice, no. Dicen, aquellos 18 que murieron aplastados por una torre, ¿creen que esa muerte tan cruel ha sido castigo de Dios porque eran más pecadores que los demás habitantes de Jerusalén? Dice Jesús, no. No fue por eso. Y dice, si no se convierten ustedes, van a ser castigados de la misma manera. Pereceréis de la misma manera, dice Jesús. Fíjense cómo la paciencia de Dios no se cansa de esperar. Pero, dice Jesús, ustedes son responsables de vuestra vida. Si no responden a Dios, si ustedes no saben ser responsables, les va a llegar el día. Y cuando llegue el día, ya no hay para contar. Ya no hay para contar. No podemos nosotros burlarnos de Dios. No podemos nosotros en la cara de Dios seguir con una vida de pecado, como si nada. Dios nos tiene paciencia, pero aquí dice, te llega la hora de la muerte y ahí ya no hay vuelta de hoja. Como te toca la muerte, ahí te quedas, ahí te quedas. Y la eternidad, según haya sido tu vida. En fin, esta es una advertencia enérgica de Dios, enérgica. Y en esta vida nos dice Dios, en la segunda parte del Evangelio, nunca hay que desconfiar. Siempre hay que confiar, levantarse una y otra vez. Dios siempre nos da oportunidad, la buena voluntad, pero no anclarse en el pecado, no vivir en el pecado, porque eso es riesgo de que te llegue la hora y si sigues ahí sin arrepentirte, tú eres el que te lanzas a la condenación, que Dios no quiere, porque lo que Dios quiere es que cambies, pero libremente, fíjate, libremente, libremente quiere que tú le sirvas. Alguno puede plantearse incluso la pregunta, pero ¿cómo Dios me puede obligar a servirle, a amarle? ¿Cómo? Y con amenaza. ¿Cómo puede ser eso? Claro que puede y debe hacerlo. Y no sería digno de Dios omitir esa exigencia. Fíjate, ¿por qué nosotros debemos sentirnos obligados a amarle y a servirle? Dime, ¿acaso Dios no nos ha colmado de beneficios? ¿Acaso Dios, lo primero, no nos ha creado? ¿No nos ha redimido con su sangre? ¿No nos ha colmado de bienes en este mundo? De muchos bienes temporales, los sacramentos. ¿Acaso Dios no nos ofrece una y otra vez su perdón si caes para que te levantes? ¿Acaso no nos ofrece su pan, la Eucaristía para alimentarnos? ¿No nos da su madre, que está siempre a nuestro lado, intercediendo? Los santos que nos acompañan. ¿No nos da un custodio, nuestro ángel, que nos acompaña? Todos ellos realidades sobrenaturales para nosotros. ¿Acaso Dios no nos escucha cuando le pedimos? ¿Acaso Dios no nos acompaña? ¿No está rodeándonos constantemente? ¿Acaso Dios no nos está ofreciendo su perdón una y otra vez? ¿Cómo no quererle? ¿Cómo no servirle entonces? Y rechazarle en su propia cara tantos bienes. Claro, la consecuencia no puede ser sino esta. Ahí donde te quedas, en la muerte, donde te quedas, te quedas. Es una locura por eso, es una locura. La locura más locura, rechazar a Dios. Rechazar a Dios. Y fíjate lo que te dice Dios, en esta vida siempre te estoy esperando.
aunque estés al borde de la muerte. Ya después, ya no. Ya no, tu suerte es eterna. Como te ha tocado la muerte, así es tu eternidad. Pero ahora te dice, te espera, aunque estés como estés. Aunque estés como un Zaqueo, un ladrón así. Aunque estés como una mujer impura, como la Magdalena o la samaritana. Aunque seas como un perdido, como el hijo pródigo. Dios perdona todo. Pidamos a nuestra Madre la Virgen que nos conceda ser agradecidos con Dios. Y que meditemos tantos bienes que nos da Dios. Y qué fácil es agradarle a Dios. Y si nos resulta por algún motivo difícil, pidámosle. Pidámosle en esta Santa Misa al Señor. Ayúdame, Señor, a amarte, a verte como mi mayor bienhechor. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.